Doctor humilla a una mujer latina embarazada. 15 minutos después, llega su esposo, el presidente del hospital. Carmen Rodríguez esperaba nerviosa en la sala de emergencias del Hospital General de Dallas, con una mano apoyada en su vientre de 8 meses de embarazo. El dolor punzante en su costado derecho había comenzado esa mañana mientras preparaba el desayuno para sus gemelos de 5 años. Su esposo Eduardo había salido temprano para una junta importante en el hospital, donde trabajaba como administrador desde hacía 10 años. Las contracciones irregulares la habían alarmado lo suficiente para llamar a su vecina María, quien había venido corriendo para cuidar a los niños. El aire acondicionado del hospital creaba un ambiente frío que contrastaba con el calor sofocante del verano tejano. Carmen observaba a las enfermeras moverse de un lado a otro, atendiendo a otros pacientes con una eficiencia que la tranquilizaba un poco. Sin embargo, la ansiedad crecía en su pecho mientras esperaba que alguien la atendiera y evaluara su condición. El doctor Harrison ingresó a la habitación con paso apresurado, sin siquiera levantar la vista de su tableta electrónica. Era un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con una expresión de hastío que parecía permanente en su rostro. Su bata blanca estaba impecable, y su actitud sugería que había visto demasiados casos similares como para mostrar empatía genuina. Carmen intentó explicarle sus síntomas en inglés, aunque su acento latino era notable y a veces buscaba las palabras correctas para describir lo que sentía. El doctor la interrumpió bruscamente, sin permitirle terminar su explicación, y comenzó a hacer preguntas rápidas y directas sobre su historial médico. La frialdad en su tono hizo que Carmen se sintiera pequeña e incómoda, como si estuviera molestando al médico con su presencia. Ella intentó mantener la compostura, pero la ansiedad comenzó a transformarse en una sensación de vulnerabilidad y desprotección. ¿Tiene seguro médico válido?, preguntó el doctor Harrison sin levantar la vista, mientras tecleaba algo en su dispositivo. Carmen asintió y le mostró su tarjeta de seguro, pero el médico apenas la miró antes de suspirar con impaciencia. ¿Es ciudadana americana o tiene documentos?, continuó con un tono que Carmen percibió como despectivo y discriminatorio. La pregunta la tomó por sorpresa, ya que no entendía qué relevancia tenía su estatus migratorio para recibir atención médica de emergencia. «Soy residente legal», respondió Carmen con voz temblorosa, sintiendo cómo sus mejillas se enrojecían de vergüenza y humillación. El doctor hizo una mueca de desaprobación y murmuró algo entre dientes que Carmen no logró entender completamente, pero que sonó como un comentario despectivo sobre pacientes latinos. La tensión en la habitación se volvió palpable, y Carmen comenzó a sentir que su dignidad estaba siendo pisoteada. El doctor Harrison comenzó el examen físico de manera brusca y mecánica, sin explicar qué estaba haciendo ni por qué. Carmen intentó hacer preguntas sobre su bebé y los síntomas que había experimentado, pero el médico la ignoraba completamente o respondía con monosílabos cortantes. «Probablemente son dolores normales del embarazo», murmuró sin hacer contacto visual. «Las mujeres como usted tienden a exagerar estos síntomas». La frase cayó como una bofetada en el rostro de Carmen, quien sintió cómo la indignación comenzaba a reemplazar su miedo inicial. ¿Mujeres como ella? ¿Qué quería decir exactamente con eso? El comentario tenía claras connotaciones racistas que la hirieron profundamente. Carmen había sido enfermera en México antes de emigrar a Estados Unidos y conocía bien la diferencia entre síntomas normales y señales de alarma. Su experiencia médica le decía que algo no estaba bien con su embarazo. «Doctor, el dolor es muy intenso y diferente a lo que he sentido en mis embarazos anteriores», insistió Carmen con voz firme, tratando de mantener su compostura profesional. «Tengo experiencia en el área médica y sé que esto no es normal». El doctor Harrison levantó la vista por primera vez, pero su expresión era de incredulidad y sarcasmo. «¿Experiencia médica? ¿Dónde? ¿En alguna clínica de pueblo en México?», preguntó con una sonrisa despectiva que no llegaba a sus ojos.
Esto es un hospital americano real, señora. Aquí sabemos lo que hacemos. Las palabras del médico fueron como dagas que atravesaron el corazón de Carmen. No solo estaba minimizando sus síntomas, sino que también estaba despreciando su educación y experiencia profesional. Carmen sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se negó a darle al doctor la satisfacción de verla llorar. El examen continuó en un ambiente tenso y hostil. Carmen notó que el doctor Harrison no estaba siendo minucioso en su evaluación. Parecía estar apresurándose para terminar con ella y pasar al siguiente paciente. No utilizó el monitor fetal para verificar el bienestar del bebé. Algo que Carmen sabía era protocolo estándar en casos de dolor abdominal durante el embarazo. Cuando ella sugirió que le hicieran un ultrasonido para verificar que todo estuviera bien con el bebé, el doctor la miró con exasperación. No necesita un ultrasonido, señora. Solo está siendo dramática, como siempre hacen ustedes las latinas embarazadas. Váyase a casa, tome un analgésico de venta libre y regrese si realmente pasa algo grave. La generalización racial fue el colmo para Carmen, quien sintió una mezcla de furia y desesperación. No solo la estaban negando atención médica adecuada, sino que la estaban humillando por su origen étnico. Carmen se incorporó lentamente de la camilla, sintiendo cómo el dolor en su costado se intensificaba. Doctor, creo que mi bebé está en peligro. Como profesional médica, le pido que reconsidere su evaluación y ordene los estudios necesarios. Su voz temblaba, pero había una firmeza en ella que el doctor Harrison no había escuchado antes. El médico se detuvo en seco y la miró con una expresión de sorpresa e irritación. ¿Me está cuestionando mi criterio médico? ¿Una inmigrante me va a decir cómo hacer mi trabajo? Respondió elevando la voz. Si no está conforme con mi diagnóstico, puede buscar atención en alguna clínica gratuita de su barrio. Este hospital es para pacientes que realmente necesitan atención médica urgente, no para mujeres histéricas que vienen a perder nuestro tiempo. Las palabras resonaron en la habitación como un eco doloroso. Carmen sintió que su mundo se tambaleaba, no solo por el dolor físico que aumentaba, sino por la crueldad y el racismo descarado que estaba experimentando en un momento tan vulnerable. Carmen salió de la sala de examen con paso inestable, aferrándose a la pared para mantener el equilibrio. El dolor en su costado había empeorado considerablemente, y ahora sentía una presión extraña en su pelvis que la alarmaba profundamente. En el pasillo, se encontró con una enfermera latina joven que la miró con preocupación genuina. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó en español con un acento familiar que la consoló inmediatamente. Carmen le explicó brevemente lo que había pasado con el doctor Harrison, y vio cómo la expresión de la enfermera cambiaba de sorpresa a indignación. Ese doctor ha tenido varios reportes por trato discriminatorio, murmuró la enfermera, mientras miraba alrededor para asegurarse de que nadie las escuchara. Debería hablar con la administración, pero por ahora lo más importante es su salud. ¿Tiene a alguien que pueda venir a acompañarla? Carmen pensó inmediatamente en Eduardo, pero sabía que él estaba en una junta crucial y no quería interrumpirlo, a menos que fuera absolutamente necesario. La enfermera, que se presentó como Rosa Martínez, acompañó a Carmen a una silla en el área de espera. «Voy a hablar con mi supervisora», le dijo en voz baja. «Lo que le hizo ese doctor no está bien, y usted necesita una segunda opinión médica inmediatamente». Carmen se sintió agradecida por encontrar a alguien que la tratara con dignidad y respeto, algo que había extrañado durante toda la consulta anterior. Rosa le trajo un vaso de agua y se sentó junto a ella por unos minutos, ofreciéndole el apoyo emocional que tanto necesitaba. «Mi esposo trabaja aquí en el hospital», le confió Carmen a Rosa. «Pero no quiero molestarlo si no es necesario. Él tiene responsabilidades importantes y no me gusta ser una carga». Rosa la miró con comprensión, pero también con preocupación. «Señora, su salud y la de su bebé son más importantes que cualquier junta. Si su esposo trabaja aquí, él querría saber lo que está pasando
y cómo la están tratando. Nadie merece ser humillado de esa manera, especialmente en un momento tan vulnerable. Mientras Carmen consideraba las palabras de Rosa, sintió una contracción fuerte que la hizo doblarse del dolor. Esta vez era diferente, más intensa y acompañada de una sensación de presión que conocía muy bien de sus embarazos anteriores. Rosa inmediatamente notó el cambio en su expresión y llamó a otra enfermera para que trajera una silla de ruedas. «Esto no son dolores normales del embarazo», declaró Rosa con autoridad profesional. «Vamos a llevarla de regreso a una sala de examen. Y esta vez voy a asegurarme de que la atienda otro médico». Carmen sintió un alivio inmediato al saber que alguien finalmente estaba tomando en serio sus síntomas. La diferencia en el trato era abismal. Rosa la trataba como a un ser humano que merecía respeto y atención médica adecuada. Sin embargo, el dolor continuaba intensificándose, y Carmen comenzó a temer que algo realmente grave estuviera ocurriendo con su embarazo. Desde su posición en la silla de ruedas, Carmen observó el movimiento constante del hospital. Médicos, enfermeras y técnicos se movían con propósito, atendiendo a pacientes de todas las edades y orígenes étnicos. La ironía de la situación no se le escapaba. Estaba en un hospital que supuestamente servía a toda la comunidad, pero había sido tratada como una ciudadana de segunda clase por su origen latino. Rosa empujó su silla hacia una nueva sala de examen mientras le explicaba que el doctor Peterson, el médico que la atendería ahora, tenía una excelente reputación y experiencia en obstetricia de alto riesgo. «Es un hombre bueno y profesional», le aseguró Rosa. «Él la escuchará y tomará sus síntomas en serio». Carmen cerró los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de gratitud hacia Rosa y preocupación por su bebé. El tiempo parecía moverse lentamente. Cada minuto se sentía como una eternidad mientras esperaba recibir la atención médica que había necesitado desde el momento en que llegó al hospital. El doctor Peterson ingresó a la sala con una sonrisa cálida y se presentó formalmente tanto en inglés como en español, notando inmediatamente la preferencia de idioma de Carmen. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una presencia que irradiaba competencia y compasión. «Señora Rodríguez, Rosa me ha explicado su situación. Primero, quiero disculparme en nombre del hospital por el trato que recibió anteriormente. Eso no refleja nuestros valores ni estándares profesionales». Carmen sintió cómo sus hombros se relajaban ligeramente al escuchar estas palabras. Finalmente, alguien reconocía que había sido tratada de manera inapropiada. El doctor Peterson se tomó el tiempo de leer cuidadosamente su historial médico y escuchar atentamente mientras ella describía nuevamente sus síntomas. Su enfoque era completamente diferente, profesional, respetuoso y centrado en la paciente. «Basándome en sus síntomas y experiencia médica previa, creo que necesitamos hacer algunos estudios inmediatamente», explicó el doctor Peterson mientras se lavaba las manos meticulosamente. «Vamos a comenzar con un ultrasonido para verificar el bienestar fetal y luego haremos algunos análisis de sangre para descartar complicaciones». Carmen sintió un alivio enorme al escuchar que finalmente recibiría la atención médica adecuada. El doctor conectó el monitor fetal y comenzó el ultrasonido, explicándole cada paso del proceso. En la pantalla, Carmen pudo ver a su bebé moverse, y el sonido regular de su corazón llenó la habitación. Sin embargo, la expresión del doctor Peterson se volvió más seria mientras examinaba las imágenes. «Señora Rodríguez, veo algunas irregularidades que requieren atención inmediata. Su bebé está bien por ahora, pero hay signos de desprendimiento placentario parcial que explica su dolor». El diagnóstico fue como un rayo para Carmen. El desprendimiento placentario era una complicación seria que podía poner en peligro tanto su vida como la de su bebé, si no se trataba adecuadamente. «Doctor, ¿qué tan grave es la situación?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella nuevamente. El doctor Peterson se sentó junto a su camilla y le explicó la condición con términos claros y comprensibles.
Es una situación seria, pero la hemos detectado a tiempo. Necesitamos monitorearla muy de cerca y posiblemente adelantar el parto si la condición empeora. Lo importante es que está aquí y ahora está recibiendo la atención adecuada. Carmen pensó en lo que habría pasado si hubiera seguido el consejo del doctor Harrison y se hubiera ido a casa. La negligencia médica combinada con discriminación racial podría haber resultado en una tragedia. Sus manos temblaron mientras pensaba en sus gemelos en casa, esperando que su mamá regresara sana y salva con su nuevo hermanito. «Doctor, necesito llamar a mi esposo», dijo Carmen con urgencia renovada. «Él trabaja aquí en el hospital, en el departamento de administración. Se llama Eduardo Rodríguez. Nay, el doctor». Peterson asintió inmediatamente y le pidió a Rosa que localizara a Eduardo lo antes posible. «Por supuesto, señora. Su familia necesita estar aquí con usted en este momento». Mientras esperaban, el doctor continuó monitoreando su condición y preparando todo lo necesario para un posible parto de emergencia. Carmen se aferró a la mano de Rosa, quien había permanecido a su lado durante todo el proceso. «Gracias por creer en mí», le susurró a la enfermera. «Pues si no hubiera sido por usted, no sé qué habría pasado». Rosa le apretó la mano con cariño. «Todas merecemos ser tratadas con dignidad y respeto, especialmente en momentos como este. Lo que le hizo el doctor Harrison fue imperdonable, y me aseguraré de que esto no vuelva a pasar». En la distancia, Carmen escuchó pasos apresurados acercándose por el pasillo. Eduardo Rodríguez apareció en la puerta de la sala de examen con el rostro pálido de preocupación. Alto, distinguido y vestido con un traje impecable, su presencia inmediatamente cambió la dinámica de la habitación. Como director ejecutivo del hospital, Eduardo era respetado tanto por su liderazgo como por su compromiso con la excelencia en el cuidado de los pacientes. «¿Cómo está mi esposa?», preguntó inmediatamente al doctor Peterson, mientras se acercaba a Carmen y tomaba su mano con ternura. Carmen vio el alivio en sus ojos al verla consciente y alerta, pero también notó la preocupación profunda cuando el doctor comenzó a explicarle la situación médica. Eduardo escuchó atentamente cada palabra, haciendo preguntas específicas que demostraban su comprensión de los procedimientos hospitalarios y protocolos médicos. Su presencia trajo una sensación de seguridad que Carmen había estado necesitando desde que llegó al hospital esa mañana. Ahora tenía a su lado no solo a su esposo y compañero de vida, sino también a alguien que tenía la autoridad para asegurar que recibiera la mejor atención posible. Mientras el doctor Peterson actualizaba a Eduardo sobre el estado de Carmen, Rosa le explicó en voz baja lo que había pasado con el doctor Harrison. Eduardo escuchó con creciente indignación. Su mandíbula se tensó y sus ojos se oscurecieron con una furia controlada. «¿El doctor Harrison la trató de esa manera?», preguntó con voz grave y peligrosa. Rosa asintió y le proporcionó todos los detalles del encuentro discriminatorio, incluyendo los comentarios racistas y la negligencia médica. Eduardo conocía bien al doctor Harrison y había recibido quejas previas sobre su comportamiento con pacientes latinos, pero esta vez había cruzado una línea imperdonable. No solo había sido discriminatorio y cruel, sino que su negligencia podría haber resultado en la muerte de su esposa y su hijo. La combinación de ira personal y responsabilidad profesional creó una tormenta perfecta en la mente de Eduardo. Como director del hospital, tenía la obligación de proteger a todos los pacientes de este tipo de trato inhumano. «Carmen, mi amor, me disculpo profundamente por lo que pasaste aquí hoy», dijo Eduardo con voz quebrada por la emoción. «Como tu esposo y como director de este hospital, he fallado en protegerte». Carmen apretó su mano y le aseguró que no era su culpa, pero Eduardo sabía que tenía una responsabilidad tanto personal como profesional de abordar esta situación inmediatamente. Se dirigió a Rosa y al doctor Peterson con autoridad ejecutiva. «Quiero un reporte completo de todo lo que pasó, incluyendo testimonios de testigos
y una revisión del expediente médico del Dr. Harrison. También quiero que se inicie una investigación formal inmediatamente. El Dr. Peterson asintió gravemente, entendiendo la seriedad de la situación. Rosa se comprometió a proporcionar toda la documentación necesaria y a testificar sobre lo que había presenciado. Eduardo sabía que esta investigación tendría ramificaciones significativas, no solo para el Dr. Harrison, sino para todo el hospital en términos de políticas de diversidad, inclusión y atención al paciente. Esta experiencia personal le había abierto los ojos a problemas sistémicos que tal vez habían estado pasando desapercibidos en su propia institución. Una nueva contracción fuerte interrumpió la conversación, y el Dr. Peterson inmediatamente se enfocó en monitorear la condición de Carmen. «Vamos a necesitar trasladarla a labor y parto inmediatamente», anunció con urgencia profesional. El desprendimiento placentario está progresando, y es más seguro para el bebé nacer ahora que esperar más. Eduardo sintió cómo su corazón se aceleraba, pero mantuvo la calma para apoyar a Carmen en este momento crítico. «Estaremos bien», le susurró al oído mientras los técnicos preparaban su traslado. «Tienes al mejor equipo médico del hospital, cuidándote ahora». Carmen asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. A pesar de todo lo que había pasado esa mañana, ahora estaba rodeada de profesionales competentes y compasivos que estaban comprometidos con su bienestar y el de su bebé. Eduardo caminó junto a su camilla mientras la trasladaban, su presencia irradiando la fuerza y protección que Carmen necesitaba para enfrentar lo que venía a continuación. 3 horas después, Carmen sostenía en sus brazos a su hijo recién nacido, un bebé saludable que había llegado al mundo a pesar de las complicaciones. Eduardo estaba sentado junto a su cama, en la unidad de recuperación, con lágrimas de alivio y alegría en sus ojos. El equipo médico había trabajado perfectamente, y tanto Carmen como el bebé estaban estables y fuera de peligro. «Lo logramos», murmuró Carmen mientras miraba el rostro perfecto de su hijo. «A pesar de todo, nuestro bebé está aquí y está bien». Eduardo besó suavemente su frente, aún procesando todo lo que había pasado ese día. Como director del hospital, sabía que tenía una oportunidad única de convertir esta experiencia traumática en un catalizador para cambios positivos y duraderos. La discriminación y negligencia que había sufrido Carmen no podían quedar sin consecuencias. Al día siguiente, Eduardo convocó una reunión de emergencia con todo el personal médico y administrativo. En la sala de juntas llena, relató la experiencia de Carmen sin mencionar que era su esposa, presentándola como un caso de estudio sobre discriminación y negligencia médica. Las reacciones fueron de shock e indignación, especialmente cuando describió cómo los prejuicios raciales habían influenciado el diagnóstico médico. Este tipo de comportamiento no solo es moralmente repugnante, sino que también pone en riesgo la vida de nuestros pacientes, declaró Eduardo con voz firme y autoridad indiscutible. El doctor Harrison, quien estaba presente en la reunión, se veía incómodo y pálido, claramente consciente de que sus acciones estaban siendo discutidas. Eduardo anunció la implementación inmediata de nuevos protocolos de capacitación en sensibilidad cultural y diversidad para todo el personal médico. Las reformas implementadas por Eduardo fueron comprensivas y de largo alcance. Se estableció un programa de capacitación obligatoria sobre competencia cultural para todos los empleados, desde médicos hasta personal de limpieza. Se creó un sistema de reporte anónimo para pacientes que experimentaran discriminación y se designó un ombudsman bilingüe para la comunidad latina. El Dr. Harrison fue suspendido y eventualmente despedido por violaciones múltiples de políticas hospitalarias y estándares profesionales. Rosa Martínez fue reconocida públicamente por su profesionalismo y compasión, y se le ofreció una promoción en el Departamento de Calidad del Paciente. Los cambios fueron diseñados para crear una cultura hospitalaria más inclusiva y equitativa para todos los pacientes y empleados, estableciendo el hospital como modelo para otras instituciones médicas.
6 meses después, Carmen regresó al hospital con su bebé para una cita de seguimiento. Esta vez, su experiencia fue completamente diferente. Fue recibida con calidez y profesionalismo por todo el personal. Rosa, ahora supervisora del Departamento de Calidad del Paciente, se detuvo para conversar con ella y conocer al bebé que había ayudado a salvar. Su experiencia cambió este hospital para mejor, le dijo Rosa con sinceridad. Esa noche, mientras Carmen y Eduardo cenaban en casa con sus 3 hijos, reflexionaron sobre cómo una experiencia tan dolorosa había llevado a cambios tan significativos. Carmen había decidido regresar a su carrera en enfermería, motivada por su experiencia a trabajar como defensora de pacientes latinos. Juntos, habían convertido un momento de discriminación en una fuerza para el cambio positivo que beneficiaría a futuras generaciones.